noches en esta noche de sábado, ¿no? No es domingo, es sábado, nos adelantamos un día. Ustedes saben que por el tema del fútbol a veces vamos sábados, a veces vamos domingo. ¿Cómo anda, Cazorla? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, vamos a hablar en un segundito nada más con la Secretaria de Gobierno de aquí de la Municipalidad de Santa Fe sobre el tema del ingreso de las fuerzas federales, a ver cómo está el trabajo, si están conformes, si no están conformes, si hacen falta más fuerzas federales, cómo se trabaja con la policía. Y también vamos a hablar en este bloque de la cuestión inmobiliaria. La gente de la Cámara Inmobiliaria está con nosotros. Vamos a ver si se da lo que se da en otros lugares de la provincia, como por ejemplo Rosario, la caída de los alquileres de comercio, en algunos lugares dice el aumento. Bueno, de eso hablamos en un segundito nada más. Hay algunos temas de la política bastante fuertes. Bueno, hay muchas cosas, pero antes, la presentación. Como les decía, María Martínez está con nosotros, es la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe. ¿Cómo te va, Conda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ingresaron las fuerzas federales a la provincia de Santa Fe después de mucha discusión. Y la pregunta es, ¿cómo se está trabajando? Bueno, la verdad que en primer lugar señalar que para nosotros es una buena noticia. De hecho, el intendente José Corral venía realizando ya hace mucho tiempo gestiones en este sentido. Si ustedes recuerdan, hace unos meses tuvimos una reunión con la propia ministra de Seguridad en la que le planteamos la necesidad de la presencia de las fuerzas de seguridad por una multiplicidad de razones que tienen que ver con índices de violencia que la ciudad tiene sostenidos desde hace ya muchos años y que es necesario aunar esfuerzos para poder hacerle frente, ¿no? En este sentido, nosotros le planteamos distintos objetivos. Uno de ellos después se concretó con el acuerdo que firmó con el gobernador la ministra. ¿Alcanza el número que según la ministra dijo casi 800, ¿no? Exactamente. 790. ¿Alcanza? ¿Faltarían? ¿Está bueno, bien? yo respecto de eso, lo que me parece, en primer lugar, que es el número más importante de federales que hay en la ciudad de Santa Fe, que es desde que se recuerde, digamos. Me parece que los resultados también los vamos a medir en la medida de que podamos, y este es el objetivo al que uno apela, desentrañar las economías del delito, llevar detenido a los responsables. Me parece que ese tiene que ser el objetivo. Hoy estos índices de violencia de los que charlábamos recién están concentrados en los barrios que más necesitan de la presencia del María, Estado. A ver, hay una diferenciación, ¿no? Cuando habló la ministra Bullrich, habló de las ciudades costeras, caso de la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, donde dice pasan los barcos y tiran las bolsas con droga para que vaya hacia la costa, como una metodología para que ingrese el tema del narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Allí, además de los gendarmes, habrá falta la gente de prefectura, porque esto no es una cuestión de violencia barrial, estamos hablando de otra cosa. No, absolutamente. Hay distintos niveles de complejidad y distintas razones que dan origen a los distintos problemas que tienen los barrios. Por supuesto que el agua es uno de los problemas centrales. En Santa Fe hay una gran presencia de prefectos, no solo gendarmes que están incluso desarrollando tareas que habitualmente desarrollaban en el puerto, pero también en la costanera y en las zonas aledañas a la avenida Lem, que tienen una tarea específica. Por supuesto el distrito La Costa, que en Santa Fe es el que más rodeado de ríos está, y que ahí tienen una intervención permanente que ya es preexistente. Pero lo novedoso, además de esta intervención, es que por primera vez después de muchos años de insistencia hemos logrado que haya una delegación permanente de gendarmería en la ciudad. Ustedes, o sea, parece una cosa increíble, pero la delegación permanente de Santa Fe tenía sede en Rosario, entonces a partir de ahora y por gestiones que hicimos para resolver las cuestiones administrativas, esa delegación va a superar el tiempo. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que tiene una base operativa acá, porque como vos bien señalabas, por la situación de estar rodeados de ríos, porque hay economías de delito en distintos barrios de la ciudad, hay problemas con delitos de carácter federal, que las fuerzas federales pueden hacer un aporte que consideramos que es muy importante en paralelo con la justicia federal. De allí la importancia y lo inconcebible de que esta situación ocurra recién ahora, de que no haya fuerzas federales de manera permanente y con una delegación con funciones específicas acá. María, que tiene distintos hablamos aspectos. de muerte, hablamos de violencia, pero me imagino que la seguridad es también un montón de cosas más. Absolutamente, nosotros de eso estamos convencidos y nuestro mayor esfuerzo y aporte sabemos que puede ir por ahí.
De hecho, venimos trabajando, la ciudad ¿Cómo se qué, encuentra, por ejemplo? la ciudad se encuentra en un momento récord de inversión en obra pública. No casualmente la mayor inversión está acumulada en los barrios que necesitan respuestas del Estado, que tienen que ver con la accesibilidad, que tienen que ver con la iluminación, que tienen que ver con la regularización dominial, que tienen que ver con el acceso a la tierra. Todas estas cosas son las que le cambian la vida a la familia, pero hace poquito tiempo licitamos las obras de Promeva en Santa Rosa de Lima, de 85 millones de pesos, en Barranquita, una cifra que asciende los 100 millones de pesos. Estamos gestionando obras para Chalet y San Lorenzo. La ciudad tiene en el suroeste índices muy notorios de violencia, por eso creemos que es un complemento. O sea, tampoco queremos generar plusvalía para que los actores del delito se apropien de ese valor más. También hay intervención del Estado, acá lo hemos hablado varias veces. Hay intervención del Estado en esto de mediar en la violencia barrial, porque está esto que es el delito más pesado, digamos, el narcotráfico, las implicancias de ese delito, pero también hay una violencia barrial. Y se hablaba también de una cuestión de la mediación, que podía interferir la municipalidad, digamos. ¿Se sigue haciendo ese trabajo? Yo, la verdad es que el análisis respecto de las situaciones, creo que hay economías del delito, porque no hay nada que distinga Santa Fe de Córdoba o de Paraná o de otras en las que la violencia emerja por conflicto. O sea, creo que acá la conclusión tiene que ver con economías del delito, que es lo que hay que atacar. Y que ese es el objetivo principal, porque no es un problema de que la gente se levanta y dice, uy, quiero ser violento. Quiero ser violento, no es un problema de un psicólogo, es un problema de economía del delito. Con respecto a esto, puede llegar Lo que no tengo duda es que necesitamos poner todos los esfuerzos a esto porque la acción o no implica básicamente que le cambiemos la vida a las personas y que podamos salvar muchas de ellas, ¿no? No están haciendo señas de Dora Brelau. Hace poquito tiempo atrás Corral dijo que creo que ocurrió esta semana, habló de viviendas para inundados, se abrió la licitación. A eso también me refería con lo de los 1.000 millones de pesos. El plan de viviendas hoy, hace poquito abrimos sobres respecto de las 140 viviendas en barrios jesuitas que son para gente en situación de vulnerabilidad, que se suman a las 60 que veníamos abriendo en Nueva Esperanza. Todas ellas en un marco de 1 millón de pesos que se están invirtiendo en desagüe, ¿no? Gracias por venir. No, por favor. Gracias. Vamos a ir a una nota que tiene que ver con un contrato nacional, YPF Chevron. Mucho se habló de eso, mucho se dudó de eso. Todavía, bueno, uno se pregunta qué pasó ahí, cuánta plata quedó en el medio. Rubén Giustiniani es diputado provincial. Cuando era senador nacional había comenzado a trabajar en el tema y lo sigue haciendo. El fallo de la Corte el 10 de noviembre pasado fue una lucha de 2 años que sostuve para que ese contrato, estamos hablando de gas, de petróleo, de Vaca Muerta, de Neuquén, estamos hablando de que se está explotando recursos naturales que son los más importantes del país y se le dio en concesión directa por 35 años al Chevron. Y logramos, después de chicanas judiciales, después de 330 días del fallo de la Corte, que finalmente el viernes pasado me entregaron el contrato porque en febrero YPF habían entregado un contrato tachado escandalosamente en su 70%. De la primera lectura que pudimos hacer, porque es un contrato complejo de 370 folios, surge que no es lo que nos dijeron. En primer lugar, la presidenta anunció en julio del 2013 que era una inversión directa de Chevron en Argentina. Y el contrato, desde su primer párrafo, aparece que es una subsidiaria de Chevron radicada en los paraísos fiscales en las Islas Bermudas, con otra offshore de YPF radicada en otro paraíso fiscal, que es el estado de Delaware de Estados Unidos, y en donde la subsidiaria Chevron es prestamista y la subsidiaria YPF es tomadora, es decir, que además no aparece como una inversión directa, sino como un crédito. Y a partir de ahí se enlaza toda una cantidad de sociedades offshore para esta explotación. Bueno, estamos con Walter Gogón, es presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios, digamos, la zona Santa Fe y Centro, ¿no? Centro, buenas noches primero, gracias por la invitación. Buenas noches. Sí, la Cámara es una Cámara provincial que la mayoría de nuestros socios son desde la zona de Barranca hacia el norte. Es provincial la Cámara. Es provincial la Cámara, cuando fue creada hace ya casi 30 años, es una Cámara a nivel provincial que, después hubo cámaras en Rosario que nuclean a la gente de Rosario, después tuvimos una delegación en Rafaela que creó su propia Cámara y siempre apoyamos de que las zonas vayan teniendo su misma, digamos, cámaras más regional, pero una cámara que tenemos socios en casi toda la provincia. Los otros días hablábamos con gente de la ciudad de Rosario y decía que casi 2.000 negocios se han bajado con el alquiler.
acá en esta región, ¿es importante? ¿Decayó mucho, poco? Sí, no lo tenemos cuantificado, pero sí lo vemos en nuestras oficinas que en los últimos años, y sobre todo en el último año, ha habido vacancia, que antes había inmuebles, zonas de la ciudad y en algunas ciudades principales que no había nunca disponibilidad de locales en alquiler, siempre estaban ocupados y hasta listas de espera, y hoy uno recorriendo la ciudad ve que hay locales en oferta en lugares centrales. Eso nos marca que la economía ha impactado de una manera muy importante, digamos, la economía nacional y regional, en que los locales se empiecen a desocupar y las renegociaciones de los contratos se están haciendo a veces con el mismo precio o con un incremento menor a los que se venían o se hacen en pero hay una cuestión, muchos dicen, a ver, comprar un local no es barato, digamos, la inversión en pesos o en dólares, como la quiera tomar, es alta. Y la rentabilidad de ese alquiler, dicen, es bajo. Pero tampoco hay gente que lo pueda alquilar, digamos, que se está dando un cuello de botella bastante importante. Sí, digamos, lo que pasa es que cuando uno hace un análisis en la inversión de un inmueble, no lo puede hacer con la coyuntura. Uno lo tiene que hacer a un plazo mediano o largo plazo. A lo mejor hoy la coyuntura es que la rentabilidad no es la mayor en los últimos años, pero también ha habido épocas en la que la rentabilidad de tener un local en alquiler era muy buena. Hoy, digamos... Hoy, o sea, si uno lo analiza a lo mejor en los últimos 5 o 10 años, hay periodos cíclicos, como en toda economía, que fue muy buena en otro y ahora no es tan buena. Porque muchas veces la gente, el inquilino, dice, no, el problema de los costos de la inmobiliaria es muy caro, ¿es así? Bueno, eso siempre hacemos hincapié y nos diferenciamos de lo que transmiten desde Buenos Aires y lo que es el resto del país. Buenos Aires tiene un gran conflicto. Buenos Aires tiene un gran conflicto, pero en el resto del país nosotros participamos cada 45 días en reuniones de la Federación de Inmobiliaria de la República Argentina, que nos nuclea todas las cámaras y colegios profesionales de todo el país, y no tenemos esa problemática en el resto del país. Sí, en Capital Federal. ¿Por qué está fijado por ley? ¿Por qué no está esa problemática? Porque, digamos, generalmente en Santa Fe, Rosario o en la zona, se cobra el monto del alquiler y para ingresar no se toma generalmente depósitos de garantía como hacen en Buenos Aires, que toman hasta 2 meses. Claro. No se toman depósitos de garantía. No se toman garantía, ¿no? Se toman depósitos, se paga la comisión de la inmobiliaria, que es igual. ¿De cuánto es la comisión? La comisión de la inmobiliaria es igual al monto del alquiler que uno alquila, o el 3% cuando es un local, cuando es un comercio. Y la estamos financiando la mayoría de las inmobiliarias hasta 2, 3 y a veces hasta 4 cuotas. O sea que eso que nosotros vemos o que la gente después ve y transmite, dice, no, cobran como 3 o 4 meses de alquiler. Es un mes de alquiler. Es el mes de alquiler más el mes de honorarios o comisión inmobiliaria, que es similar al mes de alquiler. Y después las garantías. Pero eso de ver 3 o 4 meses es exclusivo y es una práctica que se hace mucho en la Capital Federal. Ustedes hablan de si tendrían que renovar un alquiler a alguien en este momento para el año que viene. ¿Hay un porcentaje establecido de cuánto, de cómo, o esperan algo? Nosotros, digamos, la renovación de los alquileres es siempre particular porque cada propietario por ahí tiene una expectativa diferente o ve la cosa no a lo mejor como lo ven todos. Nosotros siempre sugerimos, y en estos momentos se está haciendo una sugerencia de que la renovación esté alrededor del 30% interanual. Hay una expectativa que la inflación para el año que viene sea menor. En diciembre del 2015 la sugerencia o que se vislumbraba una renovación de un 30%, terminamos con una inflación más cercana al 40%, y este año la expectativa es que sea menor, pero con un 30% se están haciendo renovaciones sin mucho conflicto entre las partes. Hay la última pregunta, ya porque me dicen no es demasiado tiempo, pero la cuestión de las garantías, no hablemos de la parte comercial, sino de la parte de aquel que quiere habitar con su familia o un estudiante que quiere venir. La garantía siempre es un escollo para poder alquilar, fundamentalmente las garantías propietarias. ¿Hay bancos que están ofreciendo garantías? ¿Hay algún nuevo sistema que se pueda conocer? Lo que vos decís es en parte cierto, pero también se ha ido el mercado y las inmobiliarias en general hemos ido flexibilizando las garantías. No solamente son garantías propietarias, sino se toman, y en muchos casos, garantías con recibos de sueldo, que pueden ser locales o del lugar de origen. Claro. El tema de los bancos o las garantías que son con seguros de caución,
se toman, pero no están muy, no están en el mercado. Gente, exactamente, claro. Y además la compañía de seguro le pide los mismos requisitos que pide la inmobiliaria, porque no va a dar un seguro de caución sin una garantía. O sea que está más blando para el que Exactamente. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a ir a la pausa, pero después va a estar un director del Banco Nación Argentina con nosotros, es Carlos Castellani, es de la provincia de Santa Fe, y nos podrá decir algunas cuestiones también que tienen que ver con la economía y los créditos, me imagino. Pausa, ya volvemos.